Amados hermanos, muy buenos días. Último domingo del mes de marzo. Agradecemos a nuestro Dios por esta semana que ha terminado. Bueno, hoy es inicio de semana, pero agradecemos a Dios por toda la semana que terminó, por sus bendiciones, porque nuestros enfermos están evolucionando, nuestros hermanos por los cuales hemos orado, algunos ya están recuperados, otros confiamos que están evolucionando hacia su restauración de salud. Gracias a Dios porque el día de ayer tuvimos la reunión de la Sociedad Femenil. Estas reuniones son una bendición para todos nosotros. Habemos 2 varones en medio de estas reuniones y damos gracias a Dios por lo que aprendemos, por lo que recordamos, por lo que compartimos cada sábado a las 9 de la mañana. Y hermanos, por favor mantenga su Biblia abierta ahí en casa. Vamos a continuar hablando y estudiando sobre el libro de Juan, el apóstol Juan, primera de Juan. Hoy iniciaremos el capítulo 3. Y como ya sabemos que a Juan le gusta mucho hablar y hacer énfasis, repetir en temas básicos de la vida cristiana, volveremos a hablar sobre la integridad, lo importante que es la integridad en la vida de la iglesia y en la vida de cada cristiano. Entonces, quiero invitarle que ahí en casa cierre sus ojos y juntos oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque tú nos permites leer tu palabra, estudiarla, predicarla, para que ella transforme a tu iglesia, para que transforme la vida de cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, en este tiempo en que vamos a escuchar tu palabra. Por favor, que sea una bendición para nuestro corazón, para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, la integridad es importante en nuestra vida. Porque para el apóstol Juan, integridad es estar lleno de vida. Porque cuando no actúo correctamente, cuando no respondo de manera íntegra, correcta a las circunstancias de la vida, es porque la oscuridad y es porque la muerte me han cercado, me han envuelto y me llevan de la mano esta situación a la insatisfacción, a la desolación, a la culpa, al dolor, al sufrimiento. Esto es el resultado de la falta de integridad en la vida de una persona y en la vida de los creyentes sobre todo. Hermanos, ser íntegros nos permite ser libres, o mejor dicho, ser libres en Cristo nos permite ser íntegros. Porque ser íntegro significa vivir en la luz de Cristo, sin temor a mostrar caretas, personajes, doble moral. Ser íntegros es reconocer que no lo puedo todo, es reconocer quiénes somos y cuáles son nuestros límites. Entonces, el apóstol Juan buscaba la integridad en cada uno de los miembros de su iglesia. Y este debe ser el mismo anhelo de nuestro corazón, de nosotros como los pastores de la iglesia de Cristo. Debe ser nuestro anhelo que cada uno de ustedes anhele ser íntegro en su corazón. Pero esto debe ser también un anhelo de cada miembro de la iglesia de Jesucristo. Cada miembro debemos anhelar ser íntegros. Ya es suficiente de estar ocultando cosas, que podamos ser transparentes, que podamos ser personas llenas de la luz de Cristo, porque solamente así vamos a poder ser bendición para otros hermanos, para nuestras familias y para otras personas. Entonces, como lo dije hace algunos domingos, Juan haga de cuenta que raya la cancha de lo teológico y al hacerlo también toca el tema de lo moral, la cancha de lo moral. Por eso cuando hablamos, o mejor dicho, cuando Juan
retoma este tema tan importante para él de la integridad. Obviamente, el modelo, la figura central, el ejemplo de integridad es Jesús. Entonces, cuando se trata de integridad, el punto número 1 es: debemos percibir mejor a Jesús. Si queremos que nuestra vida sea una vida de integridad, debemos percibir mejor a Jesús. Por favor, vamos a capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3. Los primeros versículos. Versículo 1. Voy a leer porciones de cada versículo. Versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Versículo 2. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, hay momentos en nuestra vida en que debemos pararnos y admirar el maravilloso amor de nuestro buen Padre. Ahora, es muy interesante que pongamos atención en esto. Juan no dice que el Padre nos ama. Fíjense, lo que Juan está diciendo es que el Padre nos ha dado su gran amor. O sea, el apóstol está describiendo la acción poderosa, está describiendo el alcance profundo del amor de Dios en nuestras vidas. ¿Ven la diferencia? El ABC del Evangelio. Todos sabemos, o los cristianos sabemos, que no todos somos hijos de Dios, que todos somos criaturas de Dios. Dios nos creó, pero no todos son hijos de Dios. Es lo que está enfatizando Juan aquí. Son hijos de Dios todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador único y suficiente, y lo reconocen como su Dios. En el medio del Evangelio, Jesús es Dios. ¿Recuerdan semanas anteriores? Ellos, estos que han creído en Jesús, son llamados hijos de Dios. Los que lo está diciendo aquí el apóstol Juan, ellos son llamados hijos de Dios. Entonces, eso de que oímos usualmente en la calle, en personas que incluso han rechazado a Cristo como su Salvador y que usan el argumento de que todos somos hijos de Dios, de que todos podemos orar el Padre Nuestro, no, hermanos, eso es una apariencia. El repetir el Padre Nuestro cuando tú no eres hijo de Dios, ¿cómo es posible? ¿Me entienden lo que trato de explicar? Entonces, tenemos que reconocer a Jesucristo para poder ser llamado hijo de Dios. Y miren lo que dice aquí el texto. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por eso el primer punto es que si queremos ser íntegros, pues necesitamos percibir mejor a Jesús. Hay que reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, como nuestro Dios, para poder ser llamado hijo de Dios. Entonces, dice que Juan, que el mundo, los que no conocen a Cristo, pues no perciben claramente este amor de Dios y por lo tanto son hostiles a lo desconocido, son hostiles a lo que no conocen. Entonces, hacia ese punto va el mensaje transformador de Jesús. Un mensaje que transforma
o que nos transforma hacia un futuro claro. Miren, hermanos, el Señor Jesús nos va transformando a nosotros. ¿Pero para qué nos transforma? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué quiere el Señor con nosotros? El Señor nos transforma día a día hacia un futuro claro, porque dice que seremos como Él es. Esto es muy importante de que lo entendamos desde la perspectiva del apóstol Juan. Hermanos, los cristianos, el Hijo de Dios, el creyente, no quiere ser como su vecino. Quiere ser como su mamá, como su papá. Por eso los hijos proyectan según lo que conocen y se proyectan según lo que aman. Y yo como hijo de Dios, yo como cristiano, sé a quién conozco, sé a quién admiro, sé a quién amo. Por lo tanto, yo sé lo que quiero ser. Yo sé a quién me quiero parecer. A veces vemos películas o series o historias donde los hijos no quieren ser como el padre. Qué triste. Vemos algunas otras historias donde los hijos, las hijas anhelan ser como los padres. Entonces, lo que yo ahora soy en Jesús llegará a ser una realidad plena, completa en el futuro. El tema es, yo quiero ser como Él. Esto es importante, esa es mi meta. Yo quiero ser como Él, porque es lo que yo conozco, porque es lo que yo admiro, porque es lo que yo amo. Yo quiero ser como mi Señor. Lo que somos ahora, repito, lo que somos ahora en Jesús llegará a ser una realidad plena y completa y segura en el futuro, porque seremos como Él es, como Jesús es. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar ese futuro? Pues hemos recibido una promesa. Hemos recibido la promesa de una completa restauración, y eso nos ayuda a vivir en esperanza de que Dios cumplirá efectivamente y completamente su promesa en nuestras vidas. Y hermanos, esta esperanza la podemos ver día a día en nuestra vida. Dios va cumpliendo día a día su promesa de que somos transformados a la imagen de Jesucristo. Amén. Es lo que dice la Escritura. Créanlo, hermano. Creámoslo. Pensando simplemente en la semana pasada, reflexionando un poquito en la semana que ha terminado, ¿qué cosa difícil te ha pasado en esta semana? ¿Algo bueno o algo malo? Lo que tú hayas experimentado, eso tienes mental y espiritual y conscientemente tenemos que relacionarlo con lo que Dios está haciendo en tu vida, porque eso lo está usando Dios para seguirte transformando, para seguirnos transformando a la imagen de Jesús. Anhelemos eso, hermanos. Pensemos en eso. Porque nos gastamos la vida, y esto es muy común en las reuniones de oración, nos gastamos la vida pidiéndole al Señor que simplemente solucione nuestros problemas, que nos dé aquello que queremos como un fin, y pensamos que al tener eso que pedimos, vamos finalmente a ser felices. Pero la única cosa que nos dará felicidad es que seamos conformados y transformados cada vez más a lo que yo deseo, a lo que yo admiro y a lo que yo amo y a lo que yo conozco, que se llama Jesús. Es lo único que nos va a dar la felicidad. Nosotros debemos de querer ser una mejor versión para parecernos a Jesús. Que su carácter, que su persona,
comiencen a ser parte de nuestra vida. Y la única cosa para lograrlo es percibir mejor a Jesús. Por eso dice el versículo 1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, cuando pensamos en el futuro, y pensamos seguido, pensamos, ¿cuándo van a abrir la frontera? ¿Cuándo van a regresar los niños a clases presenciales? ¿Cuándo vamos a regresar a nuestro amado templo? ¿Cómo vamos a pasar esta Navidad? ¿Me irá a alcanzar el dinero de esta semana de trabajo para pagar todas mis deudas? Estamos pensando en el futuro. Y cuanto más contemplemos, cuanto mejor lo percibamos, cuanto más nos daremos cuenta de quiénes somos y de quién es Jesús. Entonces, hablando de integridad, el punto número 1 que nos dice Juan en este pasaje es: debemos percibir mejor a Jesús. Punto número 2, debemos reconocer mejor a Jesús. Versículo 4 en adelante. Debemos reconocer mejor a Jesús. Versículo 4, lea conmigo en casa. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Vamos a hablar otra vez sobre este texto, esta frase que ya sabemos lo que significa. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Recordamos, enfatizamos, reconocemos, nosotros luchamos constantemente contra el pecado. Todos los días luchamos contra el pecado y nos preguntamos, ¿por qué otra vez hago lo que no quiero hacer? Igual que Salomón, igual que Pablo, igual que cada uno de nosotros. Romanos 7. Repetimos Romanos 7. Justo lo que yo quiero hacer, eso lo hago, y justo lo que no quiero hacer, eso hago. Una lucha constante del pecado, porque buscamos vivir en obediencia a la voluntad de Dios, y entonces entendemos esta lucha. Sabemos que nuestras obras, cualquier obra que mencionemos, nuestras obras están manchadas por el pecado. Y aunque ya sabemos, el pecado no nos controla o no debería controlarnos, igual dependemos de Cristo para esto. Y por eso necesitamos reconocerlo más. Entonces, no es lo que usted haga o lo que deje de hacer. No es esa conducta perfeccionada. No es ese ánimo de obedecerle a Él. Hay algo que el Señor viene haciendo en nuestras vidas diariamente y que nos produce un carácter mejor, una integridad más evidente. Y eso lo puede ver en la vida de cada hermano. Que hay fallas, que hay caídas, que hay errores, es cierto. Pero también usted puede ver en todo creyente una integridad más evidente. Y Juan aquí, en estos versículos del 4 en adelante, recuerda esas palabras que dijo Juan el Bautista, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando Juan ve a Jesús y le dice a la gente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está hablando de Jesús, está señalando a Jesús. Ahí estaba el pueblo delante de Juan el Bautista, y cuando él ve a Jesús, le dice al pueblo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hermanos, este texto nos pide a nosotros, o Juan el Bautista, no solamente le está hablando al pueblo reunido, nos está hablando a nosotros también. Tenemos que reconocer mejor a Jesús, alguien importante para nosotros. Nosotros también debemos anunciar lo que hemos reconocido y lo que hemos conocido. ¿Y qué es eso? Es que Jesús vino al mundo a quitarme
del poder del pecado, de la fuerza del pecado. Y tengo que declararlo, tengo que confesarlo, tengo que testificarlo, que Jesús vino a quitarme o a quitar el control del pecado sobre mi vida. Y esto, hermanos, es una declaración muy seria y muy poderosa. Es una declaración de que frente a esto no hay nada, no hay ley. Y si nos ha quitado Jesús del poder que tenía el pecado sobre nosotros, entonces nosotros tenemos que oponernos al pecado con todas nuestras fuerzas y luchar por nuestra santidad, luchar por nuestra integridad de todas las formas que nos sea posible. Y los pecados que cometemos, como ya sabemos, hermanos, deberían ser ya lo he dicho antes, un accidente, porque todo pecado premeditado, todo pecado planificado, eso no testifica que somos hijos de Dios. Eso no testifica nuestra integridad. Eso no testifica la obra que Jesús viene haciendo constante y diariamente en nuestra vida. El pecado en nuestra vida es real, pero deberían ser accidentes. Porque el texto dice, lo voy a repetir, ya lo hemos aprendido, el texto dice: todo aquel que peca no le ha visto. Qué bonita experiencia el no pecar. El que sigue pecando, vamos a interpretar esta frase: todo aquel que peca. Dice: el que sigue pecando premeditadamente, insistentemente, constantemente, obstinadamente, tercamente, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos, si el cristiano vive una vida de pecado, entonces su reclamo de ser hijo de Dios carece de significado. Son palabrerías solamente, porque se trata de reconocer a Jesús, el que no le ha visto, dice el texto, y en el sentido espiritual, por usar esta palabra, es decir, el que no ha creído en Él vive en pecado porque no le ha reconocido espiritualmente, no ha creído en Él. Entonces, hay que darle un giro, hay que darle una vuelta a esa manera de pensar. Hermanos, tenemos que identificar cuál es el problema de carácter, cuáles son nuestras debilidades. Tenemos que analizar y reconocerlas honestamente. Si tú tienes una caída, voy a usar los temas más comunes, yo sé que ya hemos hablado sobre esto, pero si tú tienes una caída o una debilidad con el asunto del alcohol, no tomes, reclama santidad, integridad. El señor que es el fontanero que trabaja en nuestra casa ocasionalmente, tiene 5 años sin tomar. Y la filosofía de ellos, uno de sus puntos, de sus 13 puntos es: hoy no tomé, hoy ya la hice, mañana Dios dirá. Entonces, hermanos, si tienes una caída o una debilidad con el tema del alcohol, no tomes, reclama santidad. No reclames que eres hijo del rey, y no reclames que confiese de que como eres hijo del rey te mereces todos los caprichos que quisiera. Eso déjaselo a los príncipes, a los hijos de los emires, a la familia de los políticos corruptos, pero no, hermano, reclama integridad para tu vida. No todos lo podemos manejar. Hay personas que con el ejemplo del alcohol se sabe que se tienen que alejar de ese terreno, o de la pornografía, o del tema que sea. Si tú sabes que hay ese riesgo, esa debilidad, aléjate, huye de las pasiones, de las tentaciones. Entonces, muchos de nosotros sabemos que si no hubiéramos sido comprados por la sangre de Jesús, muchos estaríamos camino al infierno, esclavos del alcohol, esclavos de las drogas,
esclavos del chisme, esclavos de la mentira, esclavos de la doble moral o de lo que sea. Tenemos que alejarnos porque estamos inclinados hacia lo malo. Y hermanos, el asunto práctico es anhelar ser como Jesús. No es cosa de ser una mejor versión de Jorge Pasos o de cualquier hermano que usted mencione de la iglesia. Es la posibilidad de ser un poco más parecido a Jesús, con esa voluntad, con ese carácter, con ese temple de nuestro Salvador. Entonces, cuando se trata de integridad, no es suficiente con ser bueno. Es fácil ser bueno. En medio de esta sociedad de corrupción y de personajes con caretas, y es bueno cuando aparentamos ser buenos. Pero mire a su alrededor, mire a sus vecinos, mire a sus conocidos. Es fácil. Veremos gente buena, veremos gente positiva, pero no se trata de eso. Debemos reconocer que solo por la obra de Jesucristo hecha en la cruz del Calvario seremos capaces de vivir en obediencia y de vivir en integridad. Entonces, la idea no es que usted se esfuerce por portarse bien. Aquí lo que Juan está metiendo en nuestra mente y nuestro corazón es la idea de acercarse más a Cristo, de abrazarlo, de conocerlo, porque queremos ese aspecto del carácter de la vida de Jesús, eso que hemos estado aprendiendo, es lo que estamos oyendo constantemente desde que llegamos al Evangelio, porque es la única forma de vivir en integridad. Entonces, punto número 1, debemos percibir mejor a Jesús. Punto número 2, debemos reconocer mejor a Jesús. Y el punto número 3 y último, debemos corresponder mejor a Jesús. Versículos 7 al 10. Acompáñenme a leerlo en casa. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, subraya esa palabra, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Otra vez, justicia y amor a nuestro prójimo, amor a nuestro hermano. Y no hay más que dos familias, no hay más que dos descendencias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hermanos, cuando se trata de integridad, Juan nos pide que apliquemos una prueba, una norma, por medio de la cual podemos detectar el engaño. ¿Cuál es esa regla? Bueno, es muy sencillo. El que hace justicia es justo como Él es justo. Dice el apóstol Juan que la vida recta se origina en un corazón justo y la preocupación del Espíritu Santo está en la práctica constante, disimulada, minimizada, relativizada del pecado. Esto es muy importante que lo entendamos. Es la misma preocupación que tenía el Señor Jesús. Recuerden que el Señor Jesús dijo, y lo mencionamos hace poco en un sermón, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y la peor esclavitud es la que no nos permite ser libres de hacer lo bueno. Entonces, vivimos esclavos de nuestro egoísmo y necesitamos de Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma. Necesitamos de Jesús para ser libres
de nosotros mismos, porque estamos inclinados a pecar. El asunto entonces no es poder ser libres del pecado como si lo pudiéramos lograr. No lo podemos lograr. Somos parte de una raza caída. Y aunque el Señor nos ha restaurado, el pecado sigue morando en nosotros. El problema es que continuemos practicando el mismo pecado como si nada importante pasara. Continuamos con lo mismo de siempre. Y eso es preocupante porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y reclama cada centímetro de nuestro ser para Él. La semilla, la simiente, la semilla de Dios ha permanecido en nosotros, a pesar de que nosotros, por esa fuerza incontenible de su Espíritu, nosotros nos guiamos o nosotros podemos seguir en la dinámica del pecado en nuestra vida. No podemos seguir la dinámica del pecado en nuestra vida. El Espíritu Santo está obrando en nosotros. Dice, para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, para liberarnos de la esclavitud del pecado y para restaurarnos como sus hijos que anhelan hacer lo bueno. Usted anhela hacer lo bueno, hermano, hermana. Yo anhelo hacer lo bueno. Porque todo aquel que es nacido de Dios no sigue practicando el pecado, dice el texto, porque la semilla de Dios permanece en él. Yo le invito para que cuando termine el sermón en la tarde agarre y busque en su internet, en su cell phone, busque otras versiones de la Biblia, Nueva Versión Internacional, la Biblia al Día, Traducción Viviente, hay muchas versiones. Lea esta misma porción que estamos leyendo en varias versiones. Le va a ayudar mucho a entender lo que el apóstol Juan intenta poner en nuestro corazón. Hermanos, llegó la hora de tomar decisiones. Llegó el momento en nuestra vida de tomar decisiones. Porque Juan y la Escritura es de absolutos. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Ya lo hemos dicho, luz o tinieblas, muerte o vida, Jesús o el diablo, pecado o integridad o santidad. Debemos tomar decisiones constantemente. No podemos estar aquí y allá, o como dicen nuestros familiares, con un pie en el mundo y con el otro pie en la iglesia. No podemos así. Entonces, es muy fácil. Analícese. Usted sabe, casi estoy seguro que cada quien sabemos a qué categoría pertenecemos. Juan nos dice que la prueba está en que el Hijo de Dios vive en integridad. Ese es el tema de hoy, la integridad, en la rectitud. Pero el hijo del diablo no lo hace. Y también dice que es para que el que no ama. Por eso vamos a seguir estudiando la próxima semana el resto del capítulo 3 de Primera de Juan. Primero Dios, porque todos los textos que vienen hablan sobre el amor. Es muy importante este tema para Juan. Hermanos, termino con esto. En nuestras vidas debemos aprender a percibir mejor a Jesús. Para ser íntegros necesitamos reconocer mejor a Jesús para que nosotros también nos podamos reconocer. Y necesitamos corresponder bien a Jesús con actitudes concretas de justicia, con obediencia, con integridad, dependiendo siempre de la obra de Cristo en nuestra vida. Hermanos, que el Señor nos ayude para su gloria. Continuemos en nuestra lucha contra el pecado, porque no luchamos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Póngase de pie, hermano. Hermana, vamos a orar, vamos a terminar nuestro culto. Nos despedimos con la bendición sacerdotal o la bendición que encontramos en nuestra Biblia. Póngase de pie, cierre sus ojos. Señor Jesús,
cuánto te necesitamos. Te amamos. Queremos vivir cerca de ti. Queremos que desarrolles esos aspectos de tu carácter en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser cada día como tú. Ayúdanos a vivir en integridad, no solo portándonos bien, sino teniendo un carácter como el tuyo. Reconociendo que tú has quitado el poder del pecado que nos esclavizaba. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, para tu gloria, para que estés contento con nosotros, que es lo que queremos, y para nuestra bendición, en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor levante sobre ustedes su rostro, que el Señor tenga de ustedes misericordia y que ponga en ustedes su paz. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan un excelente tiempo de compartir la mesa juntos. Que Dios les bendiga.